Buenos días, bienvenida a esta sesión nueva sobre lo que es, bueno, en esta ocasión dejando un poquito de lado lo que son las estrategias de enseñanza-aprendizaje, considero necesario pues abordar un poco la temática que tiene que ver con la planeación. Ciertamente, bueno, para empezar, la diapositiva dice programa de capacitación. Ciertamente un programa de capacitación va a ser una estrategia, bueno, va a ser una actividad docente, nada más que a diferencia pues de una instrucción con un alumno, es hacia un grupo de personas para el trabajo. Pero en esencia el proceso va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a hablar un poco acerca de la planeación, no tanto el programa de capacitación, sino la planeación de ese programa o esa actividad que vamos a desempeñar. Primero, tenemos que partir de algo básico, los objetivos. Primero que nada tenemos que definir un objetivo como un propósito o meta a la cual se pretende llegar en un tiempo determinado. Son la base y la razón del por qué capacitar o enseñar o educar, y lógicamente no deben de perderse de vista. Punto número 1. El objetivo va a ser esencial justamente por tres razones, por estas dos razones que se ponen en la imagen. Es el qué voy a hacer, ¿sí? Y el para qué lo voy a hacer, ¿sí? Ahora, algo muy importante, para redactar correctamente un objetivo se tienen que cumplir tres condiciones necesarias. Número 1, toda redacción de objetivo de acuerdo al lineamiento oficial de la APA debe de empezar con un verbo en infinitivo. Los verbos en infinitivo son aquellos que acaban con la terminación ar, er, ir, ¿sí? Definir, realizar, evaluar, sostener, defender, etc. Entonces, son ejemplos de verbos en infinitivo. No tiene que ver con objetivos, pues, pero son los verbos en infinitivo. Un verbo en infinitivo, ¿qué significa? Significa que la acción se está realizando y no tiene una fecha de terminación. Por eso es que son infinitos, porque no se acaban, ¿sí? Ahora, el punto número 2 de los verbos, perdón, de los objetivos, es algo muy sencillo. El objetivo debe de responder a la pregunta ¿qué hacer? Por ejemplo, un verbo en infinitivo, conocer el concepto de entrevista psicológica. Ahí está, el verbo en infinitivo, conocer el qué, el concepto de entrevista psicológica. Y una tercera condición sería el para qué. Ok, conocer el concepto de entrevista psicológica para la conformación correcta del expediente laboral del candidato. Eso es el para qué. Entonces, quedémonos con esta idea básica. Y que es básica porque finalmente la actividad va a ser redactar justamente algunos objetivos de aprendizaje. Bien, el objetivo se redacta con un verbo en infinitivo al principio, responde el qué y el para qué. Ojo, algo muy, muy importante. Los objetivos de aprendizaje no es lo que yo voy a hacer, lo que yo como docente, como facilitador de un curso, es lo que los asistentes a ese curso, a esa clase, van a terminar haciendo. O sea, por lo tanto, no sería correcto. El objetivo general, leer a los alumnos el documento fulanito de tal para que hagan un resumen. Eso no es un objetivo de aprendizaje. Eso iría en otro momento, que serían las actividades, que estas ya tienen que ver con las estrategias. Comentábamos la semana pasada la de la lectura comentada, pero no, esa es otra cosa diferente. El objetivo entonces no lo que yo voy a hacer, es lo que los alumnos cuando acaben el curso o cuando se acabe la clase van a acabar haciendo, ¿sí? Bueno, otra cosa importante, hay tres niveles de objetivos: el nivel inicial, que es el cognoscitivo, el psicomotriz y el afectivo. Esto es importante recordar porque nuestras actividades pedagógicas o nuestras actividades docentes
pueden caer básicamente en cualquiera de los 3 niveles de dominio intelectual: el cognitivo, el psicomotriz o psicomotor y el afectivo. Bien, pero resulta que tenemos dos tipos diferentes de objetivo. El primero, que va a ser el objetivo general, donde se va a definir las conductas terminales que va a tener el sujeto capacitado, el sujeto que está en un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Bueno, se supone que en el objetivo general se deben de enmarcar los tiempos estimados. Esto ya no es tan necesario y se mencionan las actividades las cuales se llegará a la meta establecida, es decir, en lo que comentaba hace un momento, es el para qué, ¿sí? Lo de los tiempos no es un requisito tal cual formal, en la capacitación sí, pero en lo que es la parte de la enseñanza aprendizaje en un aula, en una clase, no es tan necesario. Sí se debe de contemplar porque finalmente pues también a la par de la planeación está justamente el cronograma de actividades y es donde tú vas a establecer qué es lo que se va a hacer y en cuánto tiempo. Pero el objetivo general es a grandes rasgos justamente a qué es lo que van a acabar haciendo, como lo comentaba ahorita, los sujetos que están dentro de este proceso, ¿sí? Y por cierto, objetivo general es solamente y necesariamente uno. Los que pueden ser varios van a ser los objetivos específicos. ¿Cuántos van a ser los necesarios para desglosar las actividades que se van a realizar en cada módulo, capítulo, o dicho de otra manera, todos aquellos que sean necesarios justamente para lo que es el cumplimiento de mi objetivo general? Pueden ser 3, 4, 5, de manera personal yo recomiendo que no sean tantos, que a lo mejor sea algo muy sencillo, porque justamente sería como finalmente hacer un poco más largo el proceso de lo que ya en realidad es. Pues por lo tanto, los objetivos específicos sí pueden ser varios, igual aplican las mismas características que mencionaba al principio: verbo en infinitivo, lo que es responder a la pregunta ¿qué? Y responder a la pregunta ¿para qué? Esto aplica tanto a objetivo general como a objetivo específico. De manera, ahora sí, como alguna vez comenté en un día en otro contexto, de manera encarecida se les pide que en el objetivo general y en los objetivos específicos no mezclen dos verbos, sino solamente debe de haber un verbo que es el verbo principal con el cual empieza la redacción de cada objetivo. Por lo tanto, sería inapropiado mezclar dos verbos en la redacción de este objetivo. Bien, continuando un poquito acerca de los objetivos, como ya se mencionaba en la primera diapositiva, que es esta, cognitivo, psicomotriz, afectivo, pues tenemos justamente 3 distintos tipos de objetivos. En este momento, pues sí necesito así como hacer un paréntesis breve para, pues de alguna manera, comentar la importancia que tiene para realizar una correcta planeación el conocimiento de la taxonomía de Bloom. Yo sé que a lo mejor la taxonomía de Bloom ya la vieron en la carrera, yo sé que a lo mejor están hasta el gorro de la famosa taxonomía de Bloom. Sin embargo, si cuando se les pide a un docente, independientemente de que sea titular, suplente o auxiliar, que haga una planeación didáctica, lo primero que debe de checar nuestro docente va a ser justamente la taxonomía de Bloom. Si no lo hace así, entonces para empezar tendería a cometer pues finalmente errores muy importantes en cuanto a la parte de cómo conceptualizar este aprendizaje, ¿sí? Entonces por eso es importante, así como el comercial, de manera muy muy encarecida, tiene que checar más bien la taxonomía de Bloom. Bueno, decíamos, hay 3 niveles de objetivos. El primero, que tiene que ver con cuestiones meramente cognitivas o intelectuales. El segundo, que tiene que ver con lo psicomotor,
pues son habilidades y destrezas, habilidades psicomotrices. Y el tercer nivel, que es el más complejo, que tiene que ver con los afectos, ¿sí? Desarrollo de actitudes y valores. Si nos damos cuenta, generalmente se va de lo más sencillo, que es la transmisión de información o conocimiento nuevo, lo que ya no es tan sencillo, que es el nivel psicomotor de habilidades, hasta llegar al plano de lo que es lo afectivo, ¿sí? Estos son nuestros 3 niveles de aprendizaje. Ahora, ya definiendo definiendo ya cada tipo de objetivo, los objetivos cognitivos van a ser la meta de aprendizaje que está enmarcada por conocimientos puntuales que exigen intervención de procesos memorísticos. Es decir, en una planeación didáctica, los objetivos cognitivos tienen que ver con información que va a ser presentada de manera muy puntual, pero también que va a involucrar justamente para su correcta recuperación y evaluación a través de alguna evaluación formal, ya sea por escrito o cualitativa, pues sería justamente el nivel inicial de conocimiento, los objetivos cognitivos. Es necesario que se entiendan que los objetivos cognitivos son el primer nivel de conocimiento. No puedo partir de una capacitación o una clase desde a lo mejor brincándomelo a la información o la teoría, por así decirlo, y pasar directamente a la práctica, ni aún cuando a lo mejor yo entienda o conozca que ya pasaron por este conocimiento, ¿sí? Puedo a lo mejor dedicar menos tiempo, pero sí debo de considerar dentro de la planeación didáctica una redacción que tenga que ver con objetivos a nivel cognitivo, que es el más sencillo, ¿sí? Tenemos a continuación, después de los objetivos cognitivos, tenemos los objetivos psicomotores, que en este caso son, básicamente se van a definir como el orientador, el papel orientador que tienen en procesos donde básicamente el alumno o el sujeto que está en proceso de capacitación o de enseñanza adquiera y desempeñe con pericia ciertas habilidades de ejecución motora, ¿sí? Y que sea capaz también de analizar y sintetizar justamente los pasos correctos para desempeñar ¿cómo decirlo?, esa acción. Por lo tanto, los objetivos psicomotores tienen que ver con hacer cosas o demostrar que se sabe hacer esas cosas. En el primer nivel el cognitivo era conocer la cosa, ¿sí? Cómo se compone, cómo se define, cómo se constituye. En este segundo objetivo es hacer la cosa, es decir, es diferente. La primera es conocer la cosa, en el segundo es hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, ciertamente, a lo mejor en educación física, ciertamente habrá teoría, como lo comentaba ahorita, no se puede brincar ese nivel, pero se supone que el instructor, el maestro de educación física, pues finalmente va a planificar actividades que desarrollen la psicomotricidad del alumno, y es justamente allí donde entran estos objetivos psicomotrices, ¿sí? Un tercer nivel van a ser los objetivos afectivos, o aquellos que tienen que ver justamente con la parte de alcanzar a dominar algún tipo de sentimientos, identificarlos, incrementar la autoestima, manejar temores y dudas o inquietudes, conocer las fortalezas y las áreas de oportunidad, establecer metas, etc. Es decir, este nivel de objetivos es más complejo y es por su naturaleza muy diferente al mero conocimiento, a la mera conducta, sino en este caso ya entra mucho la subjetividad y la individualidad de cada sujeto de enseñanza-aprendizaje. De manera muy general, entendemos que tanto lo que es la parte afectiva, la parte psicomotora y la parte cognitiva son formas diferentes de abordar el conocimiento en un alumno.
Cuando, por ejemplo, perdón, hablamos de objetivos cognitivos, estamos trabajando un proceso de instrucción o de enseñanza. Le vamos a proveer al sujeto conocimientos nuevos, científicos, prácticos, no prácticos, teóricos más bien, ¿sí? De alguna manera confiables, seguros, científicos, etcétera, etcétera. Esos son los objetivos cognitivos. El segundo nivel, los objetivos psicomotores, como tienen que ver con habilidades, una habilidad se puede entrenar o se puede adiestrar. De repente el término adiestrar como que se oye medio feo, al igual que entrenar. Entrenamiento y adiestramiento se oye feo porque a lo mejor lo primero que pensamos es justamente el proceso que sigue un animalito. Ciertamente pues no va por ahí el asunto, es entender que los objetivos psicomotores tienen que ver con el desarrollo de habilidades y por lo tanto estas habilidades pueden practicarse, pueden entrenarse y yo puedo adiestrar a los alumnos. Entonces estamos que el objetivo cognitivo es instrucción, ¿sí? Instrucción, capacitación pudiera ser también la forma correcta de decir esto. En el segundo nivel sería un proceso de entrenamiento, el famoso training o adiestramiento. Por ejemplo, a lo mejor yo puedo adiestrar o entrenar a los alumnos cuando, por ejemplo, no sé, un bailable, el fin de cursos, una tabla gimnástica, una rutina coreografiada. Estamos hablando ahí que es justamente un momento de enseñanza práctica que tiene que ver con entrenamiento, ¿sí? Y con el adiestramiento. El tercer nivel generalmente es, sobre todo sería más bien en las empresas, en la escuela, sí se trabajan también, pero finalmente no son tan así como, salvo en la clase de formaciones cívica y ética, que es la de Force, pues tal vez sí se trabajen un poco estos tipos de objetivos, que son los de tipo afectivo, que tienen que ver con valores. Y aquí hablamos de desarrollo personal. Si fuera organización, nos daríamos de desarrollo organizacional del personal, ¿sí? Que serían 3 niveles diferentes. Hay que recordar que lo significativo de la labor del pedagogo es que puede llevar a cabo su ejercicio profesional no solamente en centros escolares, con niños o con adolescentes, en el caso de secundarias o preparatorias, sino también con adultos a través de, por ejemplo, un proceso de capacitación en y para el trabajo, ¿sí? Entonces, igual, básicamente la misma actividad que se hacía en la planeación académica didáctica, pues se va a llevar a cabo nada más con otro nombre. En este caso se llama planeación de la capacitación, que de hecho es como está el título original de la presentación. Ok, un punto muy importante que tenemos que considerar ciertamente para la correcta redacción de objetivos, así como el desarrollo y elaboración de la planeación, va a ser la clasificación taxonómica de Bloom. Insisto, como comentaba hace un momento, tal vez la taxonomía de Bloom acaban viéndola hasta en la sopa, ¿sí? Sin embargo, pues es importantísimo que la conozcan y que la dominen, porque finalmente va a ser una herramienta metodológica importantísima si es que en realidad queremos redactar correctamente o hacer correctamente una clase, pues digamos, bien planeada y bien ejecutada. Podemos decir entonces que la clasificación taxonómica de Bloom generalmente va orientada de menor a mayor grado de dificultad. Ojo, la clasificación taxonómica, así como el conocimiento en un sujeto, siempre va a ir de lo más fácil a lo más complejo, es decir, de menor dificultad a mayor dificultad. Entonces, en función de esto que estoy comentando en este momento, la primera categoría dentro de la taxonomía de Bloom va a ser el conocimiento. En este caso el conocimiento se va a referir justamente a la capacidad
que tiene que desarrollar un sujeto de recordar hechos específicos o universales, métodos, procesos, esquemas, estructuras, aunque en este caso, como dice, o como estoy comentando ahorita, es la capacidad de recordar sin ningún tipo de actividad cognitiva adicional. Digo, por si fuera poco recordar, no le vas a quitar ni le vas a poner nada. Un ejemplo que puede servir mucho para esta parte de entender el primer nivel de conocimiento es la historia. O sea, prácticamente cuando estudiamos historia de cualquier país, de México, etcétera, finalmente tenemos que recordar nada más las fechas, los lugares, los actores, las condiciones, nada más. No estamos de alguna manera pues obligados a emitir un juicio, una crítica, no vamos a analizar la situación sociopolítica y económica del país cuando estalla la independencia de México, no. Solamente al niño, por ejemplo, hablando de la independencia de México, le vamos a decir, ok niño, la independencia nacional se celebra el 16 de septiembre porque en esa fecha, pero de 1810, el cura Miguel Hidalgo y así. Es decir, el niño solamente va a recordar lo que es la información sin ningún tipo de elaboración, tal cual lo dijo el profe o la maestra, tal cual lo tiene que repetir. Por una razón muy sencilla. Si de repente yo ya le pongo de mi cosecha, yo ya como lo elaboro o lo empiezo a procesar, no sé, a criticarlo o a alterar cosas, ya es una actividad mental superior, ya es una actividad intelectual superior, porque ya estoy haciendo un juicio, un análisis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se va a pedir justamente que en esta parte de la clasificación taxonómica en el primer nivel de conocimiento, solamente el niño o el alumno va a conocer y repetir en los mismos términos en los que fue enseñado la información, ¿sí? El segundo nivel se va a llamar nivel de comprensión. En este caso, el nivel de comprensión sí ya está haciendo una actividad más intelectual. No es lo mismo repetir como periquito lo que nos dijeron, a de repente empezar a comprender, ¿sí? Comprender ya implicaría un poco la cuestión de desmenuzar los elementos que componen la información que recibió. Por definición, esta parte de la comprensión se va a referir a la capacidad de comprender y o aprender, de aprehensión, con H, la información que fue recibida, donde el estudiante o el alumno deberá saber lo que se le esté comunicando y también pues va a saber emplear los materiales o ideas presentados sin tener que relacionarnos con otros materiales o con otros textos, con otros contextos, o de alguna manera percibir lo total de sus implicaciones. Ok, en el primer nivel de conocimiento que quedamos que era lo que es el conocimiento, la información, tal vez el alumno solamente debe de recordar que el padre de la patria es Miguel Hidalgo y que la independencia empezó el 16 de septiembre de 1810. Sin embargo, en el segundo nivel de conocimiento, de acuerdo con Bloom, que es la comprensión, el alumno ya va a poder de alguna manera contemplar o entender que hubo más elementos en esa gesta de la independencia. Es decir, de repente pues la opresión del español, de repente los altos costos de la vida, de repente la tiranía a la cual eran sometidos y malos tratos los indígenas, etcétera, etcétera. Es decir, él empieza a entender, aunque no necesariamente relacionar, toda esta información y finalmente va a ser capaz también de empezar a manejarla. Es decir, bueno, sí, ok, la independencia que empezó en 1810,
pues se debió a estos puntos. Punto, ahora sí. Punto. Es decir, no va a emitir más allá de profundizar tanto. Es decir, la comprensión ciertamente ya implica un nivel distinto a lo que es la mera repetición, pero no se le está pidiendo aún que haga un juicio o evalúe esta situación. A veces, para este tema, justamente pongo una metáfora muy sencilla de entender. Si te gusta una película, la que tú quieras, Marvel, Walt Disney, las que tú quieras, para demostrar el nivel de información, el niño debe de saber, por ejemplo, de qué trata la película. Obviamente tiene que ver la película, si no, no va a poder hacerlo. ¿De qué trata la película? Ah, bueno, de un grupo de superhéroes que luchan contra un extraterrestre. Tan tan. ¿Conoce la información? Sí. De repente es capaz de repetirla, sí, porque de alguna manera muchos niños pues recuerdan justamente el nombre de los Vengadores, todo esto, ¿no? ¿Sí? Pero en el nivel de comprensión, de repente, bueno, ¿de qué trata la película? Bueno, mira, trata de un grupo de superhéroes que se unen, siendo cada uno muy distinto, para luchar en contra de un tirano, de un extraterrestre que quería conquistar la Tierra, porque así asado, ¿sí? Es decir, ahí el menor ya está haciendo un uso de más allá de la simple memorización. Ya está diciendo por qué. O ya está tratando de explicar por qué se unieron y para qué se unieron. A lo mejor de repente la idea sería, ¿por qué se unieron? Porque cada uno no tenía la fuerza suficiente para combatir al villano. ¿Para qué? Para justamente a través de estar unidos pudieran pues derrotar a este personaje de la película, para derrotar al malo, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo entonces, o el niño está haciendo uso de la comprensión, ¿sí? Lógicamente, cuando por ejemplo, evaluar un poco este nivel de comprensión, pudiéramos recurrir a la capacidad de realizar una paráfrasis en el niño. ¿Qué significa parafrasear? Es repetir la información, aunque no de memoria, sino justamente cuando a lo mejor le preguntamos de qué trata la película. Bueno, mira, pues trata de esto y aquello, y así asado, y bla, 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 bla. Entonces, ahí está ya haciendo más, dando más información que la simplemente original, que era, trata de 6 superhéroes, o bueno, no me acuerdo cuántos, de los números que sean, de número de superhéroes, que se unen para enfrentar al malo, al Thanos, ¿sí? No al Thanatos, al Thanos, ¿sí? Eso es el nivel de comprensión. Y obviamente pues vamos a pedirle al niño que sea capaz de parafrasear la información, que sea capaz de manipularla, aunque, como comentaba anteriormente, no se le va a pedir que analice las relaciones entre ellos. Va a ser capaz de entender las causas, pero no va a ser capaz, en un momento originalmente, de realizar como ese análisis exhaustivo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos del villano? ¿Cuáles son los motivos de los Vengadores? ¿Por qué se unieron? Simplemente va a entender que se unieron porque no podían solos. Y hasta allí. Pero no va a ver digamos, cada caso específico. Es decir, la comprensión sería más elevada que la simple memorización o conocimiento, ¿sí? Bien, estos dos niveles que son los iniciales, pues es importante tenerlos en consideración, porque prácticamente son los primeros niveles de cualquier curso que se intente implementar o planificar. Bueno, para vida de no saturar mucho de información, pues nos vamos a quedar ahorita en este punto, en estos dos niveles iniciales, lo que es el conocimiento y la comprensión, dado que los siguientes niveles son mucho más específicos y tienen justamente a recurrir a mayor esfuerzo intelectual
tanto del alumno que está recibiendo la información, como del docente que justamente está diseñando o redactando los objetivos de aprendizaje. En ese sentido, pues finalmente un objetivo de aprendizaje en el nivel inicial de conocimiento sería definir, describir, mencionar, identificar, citar, tal cual, nombrar. Y en el caso del a nivel de comprensión, pues un ejemplo de verbos que se pueden usar para redactar la planeación podría ser resumir, describir, explicar, traducir, interpretar, distinguir, diferenciar, discutir, etcétera. Que en este caso, pues como comento, ya es un nivel mucho más elevado que el conocimiento. Un ejemplo aplicado a lo que es el contexto universitario. Ok, mencione las 5 etapas psicosexuales de Freud. Pues es la etapa oral, la anal, fálica, latencia y genital. Ahí están. ¿Lo repetí? Sí. Entonces, el alumno que responda justamente esto obtiene palomita, ¿sí? Porque en un nivel de conocimiento inicial está bien. Pero de repente, cuando a lo mejor ya, ok, a ver, fulanito de tal, ya leíste la información, no, pues que sí, ¿cuáles son las etapas? Tal, tal y tal y tal. ¿De qué trata cada una? Ok, entonces en este caso ya estaríamos recurriendo justamente a la comprensión de esa lectura. Bueno, mire, la etapa oral pues consiste básicamente en cuando el niño explora el mundo con la boca y obtiene placer al momento de ser alimentado, ¿sí? Ahí estamos evidenciando que sí leyó, que sí hizo la tarea y sí mantiene un nivel de comprensión razonable. Ya si nos lo explica con mayor lujo de detalles, bueno, ok, entonces evidenciamos que efectivamente sí leyó y sí entendió, sí comprendió, ¿sí? Entonces, nos quedamos entonces, como comentaba, en estos 2 niveles iniciales. Posteriormente estaremos revisando los siguientes niveles y pues para también como comento, no saturar tanto de información. Entonces, pues por mi parte es todo en esta ocasión y me despido pues finalmente deseando feliz quincena, feliz fin de semana y nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias y hasta luego.